El desfile nacional de carnaval. Con estas imágenes empezamos el programa de hoy, disfrutando, por supuesto, de lo que ocurrió en el día de ayer, un domingo cargado de cultura, de folclor, de arte, aquí en el Distrito Nacional, pero obviamente representando a cada una de las provincias de República Dominicana. Saludos, buenos días con ustedes, Indira Suero. Hoy es lunes 24 de marzo de 2025 y todavía creo que las calles de esta zona colonial, el malecón, están llenas de la alegría que en el día de ayer vimos gracias al desfile nacional del carnaval, donde se pone de manifiesto toda la cultura y el arte que caracterizan a nuestras provincias. Por favor, productora, pongamos imágenes de ese desfile nacional del carnaval, donde cada una de las comparsas de los diferentes pueblos de nuestro país se presentaron en el día de ayer y mostraron toda la belleza que caracteriza a nuestros pueblos, sobre todo desde el punto de vista del carnaval. Cuando hay carnaval hay una libertad para crear, para representar todo el imaginario popular, se pone de manifiesto en cada una de las comparsas, de las personas que van incluso por su cuenta y se disfrazan y quieren representar a través de su disfraz alguna idea que está en su mente, y esto lo podemos ver gracias a lo que se hace, a la dedicación más bien de cada una de estas personas que participa en el carnaval. Vimos, miren qué hermosas imágenes tenemos nosotros de lo que ocurrió en el malecón de Santo Domingo. Este año se dedicó el desfile nacional del carnaval a San Cristóbal, una provincia que también tiene un importante legado carnavalesco. Vemos ahí cómo se refleja toda esta cultura que caracteriza a nuestras provincias. Y hay algo también que decía, que informó el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y él mencionaba sobre la importancia de este tipo de eventos, sobre todo, decía él, para en ese camino que buscan el Ministerio de Cultura de revitalizar la identidad cultural. Y esto es sumamente importante en épocas donde muchas veces uno se pone de manifiesto esa ignorancia que hay en torno a nuestras raíces, a nuestra cultura. Así que esperemos que ciertamente cada día más, primero, se apoye desde el Estado a estos grupos que realizan, que elaboran sus comparsas, sus comparsas, sus trajes y demás, y también que a través de estas políticas de Estado se fomente la participación de las nuevas generaciones. Justamente iniciaba este desfile nacional del carnaval con una representación infantil, como una especie de paso de mando a la nueva generación. Entonces ahí se pone de manifiesto todo este trabajo que se realiza de parte de los carnavaleros, y también esperemos que como parte de la nueva dirección del Ministerio de Cultura se ponga atención justamente a los grupos que realizan estas representaciones de cada una de nuestras provincias. Continuando también, pueden regresar conmigo, continuando con las noticias de en este lunes, hay una muy positiva, y es la recuperación del Papa Francisco luego de 5 semanas de hospitalización por una neumonía bilateral que obviamente para una persona de su edad, 88 años, es un tema bien delicado que se le diagnostique con eso, y vimos cómo él duró 38 días ingresado por una infección bastante grave respiratoria, pero también la plaza de San Pedro del Vaticano este domingo se llenó de mucha alegría porque bueno, miles de fieles más bien estaban ahí y se congregaron para esperar al ver a su pontífice, al Papa Francisco, quien saludó ahí, también presentó algunas palabras donde por supuesto que ahora da un alivio porque duró un buen tiempo ingresado y su salud, estaba todo el mundo prácticamente atento a ver qué pasaba con el Papa Francisco. Gritos de viva el Papa, aplausos, lágrimas, mucha gente que tiene al Papa Francisco que como un líder dentro de
sus congregaciones dentro de la iglesia, y es un papa latinoamericano que ha dado bastante de qué hablar, por supuesto, por las posiciones que ha tomado desde ese cargo de papa, y que eso por supuesto que ha roto con lo que venía pasando con los pontífices anteriores, que no necesariamente se adentraban en ciertos temas. Él lo ha hecho, y eso también le ha ganado un nuevo público, nuevos fieles, gente más joven, gente con ideas diferentes que se ven a través de su mensaje representados. Así que enhorabuena para el Papa Francisco, luego de 5 semanas de hospitalización, ya vemos que está en franca mejoría y esperemos que continúe así. Tenemos también una nota, por favor, productora, hay una nota, nosotros ya viniendo un poquito aquí a República Dominicana y a algunos de los males que nos aquejan, que todavía continúan estos males aquí en nuestro país, y me refiero a la educación en República Dominicana. Hay una nota de la periodista Paola Mateo de unos estudiantes en una escuela de Pedro Brand. Uno piensa que la educación está garantizada, que es fácil acceder a la educación, pero hay estudiantes que incluso para poder ir a sus escuelas o a sus centros educativos tienen dificultades. Entonces, por favor, productora, veamos esta nota de la periodista Paola Mateo de cómo hay alumnos aquí en nuestro país que arriesgan su vida para poder recibir el pan de la enseñanza. Es un cruce para valientes. A veces son peligros que está pasando con niños, hay que el niño venga y se lleve uno de los muchachos. Cuando el río crece, que nos agarra de sorpresa, los niños tienen que, muchas veces hay muchos que han tenido que amanecer en la escuela, porque no han podido irse a su casa. Recibir docencia es la tarea más difícil para los estudiantes de la comunidad El Limón en el distrito municipal La Cuava en Pedro Brand, en donde a falta de un puente para llegar a la escuela deben cruzar un río a través de una especie de muro improvisado de piedra en piedra. Sí, es bastante difícil. Necesitamos la construcción del puente urgente. En cuanto se nubla, es el corredero de los padres, la madre buscando a sus hijos. La misma situación pasan los maestros, quienes al igual que los estudiantes deben atravesar el afluente para poder impartir docencia en el Centro Educativo Facundo Lavata Ramírez. Que hay muchas veces que cuando está lloviendo no pueden asistir, porque el río crece, y cuando el río crece no se puede, ni pueden ir los profesores ni pueden ir los alumnos. Son más de 100 los estudiantes que día a día arriesgan sus vidas. Algunos han sufrido caída, también residentes del lugar, dentro de los que incluso hay quienes no se atreven a usar el muro de piedras por miedo y optan por cruzar por el agua. Mire, me rebalé todo ahí que me iba a caer. ¿Cruzó por dentro del agua? ¿No? Sí, por dentro del agua, no, yo no brinco, ¿no? A pies o en vehículo es un cruce de riesgo. Hay transporte escolar, pero el autobús no puede atravesar el río, por lo que los estudiantes están obligados a quedarse del lado opuesto a la escuela. Algunos vehículos lo atraviesan dependiendo el nivel del agua. Cuando llueve, estamos totalmente incomunicados. En la escuela imparten docencia hasta el tercero del nivel secundario. A esa problemática se suma la falta de maestros que, según explicaron, faltan 3. El asfalto de la calle, la energía eléctrica y el agua potable son otras problemáticas que afectan a la calidad de vida de la comunidad. Para Telenoticias, Paola Mateo. Agradecemos a Paola Mateo por este reporte que una vez más pone en evidencia las condiciones en que los estudiantes de aquí, de nuestro país, tienen que recibir la docencia. Uno pensaría que está garantizado ese acceso a la educación, pero usted no hace nada con tener una escuela como tal, una infraestructura, si para acceder a esa escuela se hace difícil a los estudiantes y también al personal educativo de poder llegar efectivamente a ese lugar. Esta situación no solo se evidencia, por ejemplo, con los estudiantes de la escuela del Centro Educativo Facundo Lavata Ramírez en la localidad del Rimón, en La Cuava, en Pedro Brand, y me refiero a la situación de poner en riesgo su vida para llegar a la escuela. También pasa aquí no en el Distrito Nacional, pero en Santo Domingo Norte, con otra escuela que se ubica, es la Escuela Marañón,
que si bien no hay un río de por medio, hay una carretera bastante peligrosa que aquí nosotros anteriormente les mostramos varias imágenes de cómo los niños tienen que hacer, los niños y los padres tienen que hacer para poder cruzar de un lado a otro y entrar a las aulas, una carretera que está llena de vehículos, de patanas y demás, y uno piensa que no sé, pero que uno piensa a veces como que no vale la pena el realizar este tipo de denuncias porque al fin y al cabo parece que no hay un interés real de poner una solución o un punto y final a este tipo de situaciones que enfrentan estos niños de la escuela de Pedro Brand, de la escuela de Santo Domingo Norte, pero hay otros también que si bien no tenemos nosotros sus casos para presentárselos aquí, padecen este tipo de situaciones que pone en riesgo sus vidas. Así que esperemos que este reporte que presenta Paola Mateo rinda sus frutos y que a los niños de la escuela, del Centro Educativo Facundo Lavata Ramírez en la localidad en Limón, en la Cuava Pedro Brand, les llegue alguna vía de poder acceder a la educación sin poner en riesgo sus vidas. Saludos, Germán Marte. Muy buenos días, mi querida Indira Suero, muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos al pie del cañón, como corresponde, ¿verdad que sí? Un lunes, hay que comenzar lleno de energía. Señores, Indira estaba presente al inicio, daba al inicio la noticia de que el Papa reaparece después de, ¿cuánto? 38 días, ¿verdad que sí? Sí, 38 días, Ajá. 5 semanas duró. Sí, el Papa está en una situación delicada, no solo por su salud, sino tenía recuerden, aquella pulmonía, ¿cómo se llama? Bilateral. Bilateral, o sea, en ambos pulmones, efectivamente. Bueno, esperamos que siga restableciéndose el sumo pontífice. Y cuando tú hablabas de eso, Indira, no pude dejar de pensar en una película que vi ayer precisamente. O sea, que yo tengo un hijo que me va guiando, me va guiando la película. Véanse, atención, venga. Atención a los obispos que ven este programa, a los curas que ven este programa, y se lo agradecemos, ¿verdad que sí? A las monjas, a todos, al amante del cine. Por supuesto que es ficción, pero véanse la película Cónclave. ¿Qué es un cónclave? Bueno, la palabra lo dice, cónclave. Usted pone una clave, esa es una llave para abrir. Entonces, cónclave es como si fuera una reunión que la gente está encerrada, se encierra. Es como si fuera una asamblea de obispos o de cardenales, en este caso, creo que le llaman ellos el colegio cardenalicio, si no me equivoco. Es el momento de elegir el Papa, ¿verdad? Y es increíble, bueno, en de la película, ojo, no me acusen de hereje, es en la película. Todas las tratativas, todas las cosas que se dan. Me aprendí una palabra nueva, sinomia o sinomía, que significa como dar cuarto, dar dinero para expiar un pecado, algo así. Es como que cuando, bueno, te perdono, pero qué sé yo, tú consigues algo espiritual en base a algo, dando dinero y cosas así, que hay uno de los cardenales que por llegar a Papa, no le quiero hacer ¿cómo se llaman? El spoiler. No quiero hacer spoiler, no quiero Si no diga cómo termina la película. Ajá, no quiero dañar, pero estoy contando algo para que vean qué interesante cómo la ficción te puede, o a veces la literatura, porque esta película parte de una novela que se llama así mismo Cónclave. Entonces, yo no conocía la novela, ¿no? Pero bueno, el tema es que se dan cantidad, eso que pasó en la cosa del PLD, ¿cómo se llama? Comenzó el PLD donde Lionel y el Penco se enfrentaron y todo. Eso es paja de coco, eso es nada. Eso es nada, señores, nada comparado con lo que se da entre los cardenales, que uno de aquí, uno de Italia, uno de África, en fin, se da de todo tipo de escándalo dentro de ellos, porque recuerda que hay un cónclave, o sea, están cerrados. Interesante esta película, yo se la recomiendo, porque es una película de suspenso realmente, y bueno, ustedes podrían, sin duda que la disfrutarían. Otra cosa que hice ayer, mira, porque el día me rindió ayer, como en mamacita me rindió, como diría mi papá, en mamacita. Ayer fui a una actividad, tal cual lo anunciaba aquí Edith la semana pasada,
por el 50 aniversario de Orlando Martínez. Ah, Qué sí. espectáculo. No solo que el manifiesto, que es momento de recordar, ¿verdad?, a la gente con valores, ahora que lo que parece que lo que tiene valores son los antivalores, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esa infamia que se quiere hacer con los ajusticiadores del tirano, de Trujillo. Ahora resulta que ellos son los malos. Así. Los villanos son ellos. Los villanos, ¿tú te imaginas, Indira? O sea, aquí hay como un voltear la historia. De hecho, la historia la escriben siempre los triunfadores. Y por eso que no se dice del todo. Bueno, pero el punto es que todavía hay, y que bueno, me sentí lleno de esperanza, así lo ponía yo en mi cuenta de Twitter, como todavía, o sea, no todo está perdido en este país, porque aquí el acto fue en el Paraninfo de Economía, en la Paraninfo de la Facultad de Economía de la UAS, y eso estaba abarrotado. Bueno, muchos nos tuvimos que sentar en la escalera, en el piso, literalmente. O sea, ahí no cabía un mandado, como dicen. Y se recordaba a ese periodista que no se doblegó, a ese periodista que fue coherente con lo que pensaba, que denunciaba las injusticias. Es decir, y bueno, la coherencia debe ser reconocida. Y este hombre, que sabía que corría riesgos realmente, ya ustedes con Narciso y demás han visto la historia. Los artistas que allí, mira, hay un muchacho que es rapero, KR, fabuloso. Ese tipo es un extraordinario artista. Y cómo improvisa y cómo va llevando aquella, pone el público. Vino un uruguayo que cantó, que creo que lo vamos a tener más adelante, no sé si lo podemos tener aquí ahorita. Pero en fin, fue una actividad chulísima. A mí me encantó y qué bueno que aún hay patria, qué bueno que aún hay gente que no se ha rendido del todo y qué bueno que aún se recuerda a Orlando Martínez a 50 años. Los asesinos de Orlando están allá donde les corresponde, en el zafacón de la historia. Ese zafacón de la historia que se dice de manera metafórica, en este caso es literal, es así. Es más, a nosotros como periodistas, y uno no debería porque uno tiene que luchar contra la desmemoria, ¿verdad que sí? Pero uno tiene que hacer un esfuerzo para acordarse de todos los implicados, sobre todo, digo, me refiero a los autores materiales, a los gatilleros, a los asesinos, a los que actuaron, ni hablar, ya se sabe que fue un crimen de Estado. Pero fíjense que los asesinos, la gente ni se acuerda bien de sus nombres. Dice los nombres que Pou Castro, yo era Joaquín que se llamaba o era tal. Joaquín Pou, hay que buscar ahí en las gavetas de la memoria para acordarse de sus nombres. Porque están en el zafacón. En el zafacón, en cambio, Orlando allí, cuánta emoción. Así que un abrazo a toda esa gente luminosa que estuvo allí durante la mañana y hasta pasado el mediodía, estaban ahí disfrutando de ese espectáculo. Era un alto homenaje y también artístico, muy bonito, muy bonito. Qué bueno y qué buena manera de cerrar esa semana sí, que fue de varias conmemoraciones en honor a ese legado del periodista Orlando Martínez que nos enorgullece a todos, no solo a los que somos periodistas que nos dedicamos a este oficio, sino también a la sociedad en general, porque ciertamente Orlando Martínez abogó por todos nosotros. Tú comentabas, Germán, sobre hechos que parecen sacados de la ficción y también la Policía Nacional junto con otras organizaciones informaba sobre el desmantelamiento de una red en Baní, una red de armas. Ay, sí. Una red de tráfico, más bien, de tráfico de armas en Baní que uno se pone, y si uno se pone a analizar este tipo de hechos, uno diría, ven acá, pero hay algo que no marcha bien en cuanto a las armas se refiere y a cómo República Dominicana puede o no ser un puente para otras acciones delictivas en otros países, y les hablo de Haití, porque no es la primera vez que escuchamos de República Dominicana incautaciones, desmantelaciones de redes que operan traficando armas que vienen desde Estados Unidos y que muchas veces tienen como destino final a Haití.
Este fin de semana también se informó el desmantelamiento de esta red de tráfico de armas en Baní, y esto se compuso de dos momentos clave. El primero fue un allanamiento que se realizó, y en ese allanamiento se incautaron fusiles, pistolas, 6 fusiles, cargadores, 6 fusiles. municiones, Sí. cuchillos, De todo. de todo. Y hay otro allanamiento que se hizo en el mismo día, donde por igual se incautó, se ocuparon más bien 5 pistolas de diferentes marcas, un revólver, 21 cápsulas calibre 40 milímetros, 12 cápsulas calibre 38 milímetros, 2 radios de comunicación, cuchillos, placas, cargadores, de todo un poco en estos dos momentos en los que intervino la Policía Nacional y también otras entidades que trabajan en este tipo de operaciones. Ahí se arrestó a 2 personas, Wellington Santos y Gerson Figuereo, pero hay otro implicado que hasta el momento, de acuerdo a lo que informan las autoridades, un implicado de apellido Vidal, este implicado se escapó, o sea, no lo pudieron atrapar. Y uno dice que esto es una situación bastante grave la que expone este desmantelamiento de una red en Baní, porque nosotros, si hacemos un poquito de memoria, el 4 de marzo, aquí también se realizó un operativo en el que se incautaron 36,000 cápsulas y varias armas de fuego, y esto iba con destino a Haití. Sí. Comprobado que estas cápsulas y esas armas de fuego del 4 de marzo que se ocuparon iban con destino a Haití, venían de Estados Unidos y iban el camino, el final más bien era Haití. Pero tú puedes asegurar que esta también. Esta también iban para Haití, porque ¿qué hace un banilejo? Siembra hielo, que son gente noble, la mayoría de los banilejos, ¿verdad? Con el profesor Juan Martínez, que seguro está viendo el programa, que le mando un abrazo a ese querido colega y una persona, un profesor además, de larga data, y un hombre noble, y como él, montones de banilejos que merecen nuestro respeto, pero no, esos banilejos nobles no necesitan fusiles, no, para nada, ni municiones de alto calibre. Eso es seguro que iba con destino a las bandas, o salvo que sea para algún apoyo local de alguno de esos cargamentos de cocaína que vienen de Sudamérica, y que por ahí también entra una buena parte. Pero fíjate, hoy también, a propósito de eso, ¿no?, de Haití, todo ese traseado que hay, todo ese comercio, y el esfuerzo que hace el gobierno de que vamos a deportar tanto, que yo cuánto, y uno dice, bueno, vamos a sincerarnos, vamos a poner las cuentas claras. Hoy, el querido compañero, amigo Joan Vargas, del periódico El Día, tiene un reportaje muy interesante en la página de ese diario y también su versión digital, que les recomiendo leer. Dice, más que un problema migratorio, el tráfico de haitianos es un buen negocio. ¿Viene por qué? Porque, como me decía Polito cuando éramos muchachos, decía, como yo te iba diciendo, por un lado van entrando y por el otro van saliendo. Así me decía Polito cada 10 minutos. Yo me reía siempre con él. Y es sí, por un lado van entrando y por otro van saliendo. Fíjense, el gobierno está en migración, un aparataje que persigue una carrera con los pobres haitianos. A la morena le quitan la bandeja con todo, la tiran en la guagua, la meten en la jaula y lo tiran para allá. Si no da cuarto en el camino, porque una parte sabemos, hay denuncias, eso es harto sabido. Yo tengo hasta familiares que tenían, uno que tenía un mensajero, una de mis primas que tenía un negocio, ¿verdad? Pequeño almacencito, un pequeño negocio, y uno de sus empleados era haitiano y ese tenía que dar cuarto a cada rato. Sí, bueno. El tema es que por un lado lo agarra la migración, que sí, el ejército que sí, que hace un esfuerzo para evitar y tal, y por el otro van entrando. Dice Joan Vargas en su trabajo para el periódico El Día, búsquenlo, lean El Día, dice, cada haitiano paga, eso no va a acabar, entre 22,000 y 25,000 para ingresar al país. 22,000, un haitiano tú. Que tú dices, ¿qué tiene? ¿Y un haitiano tiene cuarto? Sí, para llegar hasta prestado lo coge. Dice Joan, a diario las autoridades dominicanas
interceptan a grupos de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular a bordo de vehículos que en muchos casos superan su capacidad de transporte. ¿Por qué lo dice? Porque, y yo no sé si he tenido algún video por ahí, de cuando van sacando, entonces el guardia, oye, una puesta en escena, oíste, lo van contando, vamos a ver, y empieza 1, 2 y 3. Y cuando yo vi que un carro del mismo tamaño que el mío, iban 19 esa vez, 19 gente. Pero a 20 y pico de Ahora miles. ve, espérate que contó uno, una RAV4, una CRB que llevaba 22. 22, dice, en las últimas semanas el Ejército de la República Dominicana ha interceptado vehículos como Ford Explorer, Toyota RAV4 y Honda CRB, transportando entre 17, 19 y 22 documentados. Así es como la sardina, tú sabes que la sardina hay que darle con una cuchara o algo para que salga, porque no salen, porque están atestadas. Dice que cada uno paga entre 25 y 25 mil pesos para entrar. Hay un tráfico, Germán, de migrantes. Totalmente. Grave aquí en nuestro país, Pero está auspiciado no solo por quienes cobran por traer a esos migrantes en situación irregular, sino también por la gente que se supone que debería de poner un control a ese tipo de migración, porque si nos quejamos aquí en República Dominicana de la delincuencia, de las bandas y de lo que ocurre sobre todo en Puerto Príncipe y en sus alrededores, se supone que tenemos que tener algún tipo de control que sea más efectivo y que evite que pueda entrar cualquiera. Eso por un lado con el tráfico de migrantes, pero también retomando un poco el tema del tráfico de armas. Sí, porque son como dos caras de un negocio, ¿no? Son dos caras de una misma moneda. Si nos ponemos a analizar el tráfico de armas aquí en República Dominicana y vemos, por ejemplo, esas informaciones que emite la Dirección General de Aduanas, que emite la propia policía, el Ministerio Público, vamos a darnos cuenta que cada año aumenta la cantidad de municiones y de armas que se incauta aquí en República Dominicana. Solamente, de acuerdo a la Dirección General de Aduanas, de 2020 al 2024, a finales de 2024, se incautaron 4.45 millones de unidades de municiones y 529 armas de diferentes calibres. Imagínense ustedes hacia dónde podrían ir estas municiones y estas armas cuando tenemos a nuestro lado a un país que se encuentra en una situación bastante delicada donde las bandas son las que mandan prácticamente. Y eso por un lado, pero también por otro, hay otra nota de la propia Dirección General de Aduanas, donde comentaba, oye, lo siguiente. Bueno, fue la presidencia más bien. El Ministerio de Interior y Policía recibió, eso fue en 2024, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, 94 armas de fuego de diferentes calibres que eran utilizadas para actividades delictivas. Porque si bien nos centramos en Haití, en la situación que pasa en Haití, aquí en República Dominicana también hay bandas que operan, sobre todo en Santo Domingo Oeste, en Herrera y demás. Varias han sido las denuncias al respecto de esta situación, y no solamente en Santo Domingo Oeste, sino que también si nos vamos a la zona norte, recordemos que incluso tuvimos aquí a varios abogados y representantes de la sociedad civil en Santiago. Hay lugares en Santiago que operan estos grupos y que uno no puede, la gente no puede tener una vida normal por este tipo de actividades delictivas. Entonces ahí vemos cómo el impacto que tienen estas redes de tráfico de armas aquí en República Dominicana, tanto hacia Haití como aquí a lo interno del país. Así es. Y bueno, y para seguir porque están, ¿cómo se diría? Están vinculados. Así como ustedes saben, el trasiego o el tráfico de personas indocumentadas, de dominicanos hacia Puerto Rico, que van en Yola, hay una parte de esos traficantes que aprovecha para llevarse sus kilos. De hecho, hay algunos que han dejado de llevar gente y llevan kilos, o van ahí mezclado ambas cosas para que se vea, para que quizás no lo tachen tanto como narcotraficante, o una manera de protegerse entre las masas. Igual pasa en ese trasiego que hay, esa frontera porosa, de aquí para allá armas, ahora de allá para acá. Dice Joan, siguiendo con su reportaje y ahí acabo, que de enero hasta ahora, hasta marzo, hasta el viernes, bueno, faltan los de ayer domingo, se habían interceptado 5.000 haitianos en diferentes zonas de la frontera. Dice que en enero los militares detuvieron a 2.630 haitianos
y en febrero 2.157. O sea, lo sacan por este lado, como yo le decía, y por el otro lado, alguien en un Sonata, en una Honda, en uno que sea, con lo que sea, lo monta en motores, como sea, y lo entran por dinero. Bueno, Germán, veremos, estaremos atentos a estas, a todo lo que pase con relación al tráfico de armas aquí en República Dominicana. Ciertamente expone una realidad que hay que atacar de forma directa, frontal, porque esto afecta no solo a República Dominicana, sino a los países vecinos. Nosotros nos vamos a la pausa, pero recordarles, preparamos un programa especialmente para ustedes y tenemos 2 entrevistas muy relevantes. La primera es con Luisa de Peña, ella es directora del Museo Memorial de la Resistencia. Con Luisa de Peña abordaremos todo este tema de los archivos desclasificados de la CIA, en los cuales aparece República Dominicana, y eso ha desatado una serie de varias teorías con respecto a los ajusticiadores, del dictador Rafael Leónidas Trujillo, eso por un lado, y luego tendremos al cantautor uruguayo Numa Moraes, que fue uno de esos que estuvo participó ayer, maravilloso, en el concierto en honor a Orlando Martínez, que nuestro compañero Germán comentaba. Así que eso va a ser un poco más adelante, y luego de la pausa venimos con con otros temas aquí en el programa El Día.